Mushoku Tensei, volumen 11. Adolescencia, el arco de las hermanas Greirat. Capítulo 9, Asia Begarit. Elinalice y yo revisamos nuestros planes de viaje a toda prisa. En primer lugar, compraríamos un caballo y lo montaríamos juntos hasta el bosque donde estaba escondido el teletransportador. Luego nos trasladaríamos al continente Begarit. Si la memoria de Nanaoshi fuera precisa, esto nos depositaría aproximadamente a una semana de viaje al sur de un pueblo oasis llamado Bazar. Desafortunadamente, estaríamos viajando a través de un desierto casi estéril. Nanaoshi se había agotado tanto que Orsted terminó cargándola en su espalda. Tendríamos que llegar bien preparados. Tenía mi magia, por lo que no nos faltaría agua helada en ningún momento. Solo eso haría las cosas significativamente más simples. No teníamos un mapa de la ciudad de Bazar, pero Elinalice confiaba en su capacidad para navegar por terrenos desconocidos. Afirmó que los elfos podían viajar incluso a través de los bosques más densos sin perder el rumbo. Sentí la necesidad de mencionar que un desierto no se parecía mucho a un bosque, pero eso me valió una enojada conferencia sobre sus muchos años de experiencia como aventurera. Dado lo segura que parecía, tuve que asumir que estaríamos bien. Una vez que llegamos a Bazar, podríamos contratar un guía hasta nuestro destino final. Rapan estaba aproximadamente a un mes hacia el norte, y ese fue un viaje largo. Elinalice podría mantenernos moviéndonos en la dirección correcta, pero sería mucho más rápido encontrar un local que conociera la ruta más fácil. Después de llegar a Rapan, rescataríamos a mi madre lo más rápido posible y luego regresaríamos a casa por la misma ruta. Significaría contarle a más gente sobre los círculos de teletransportación, pero no teníamos muchas opciones. No podía decirles a mis padres que tomaran el camino de regreso más largo. Por lo que sabíamos, Paul viajaba en un grupo de 6 personas. Probablemente 7, suponiendo que se hubiera unido Guis. Tendríamos que jurar que todos guardarán el secreto. Por cierto, me aseguré de advertir a Sylphie y a mis hermanas que no le dijeran a nadie sobre los teletransportadores. Solo para llevar el punto a casa, mencioné que un tipo muy aterrador que podría derrotar a Ruigert en un instante podría enojarse mucho con ellas si hablaban. Con nuestro plan básico definido, Elinalice y yo nos pusimos manos a la obra en los detalles. Ya tenía mi equipo arreglado. Llevaría a mi bastón de confianza a Cuajartia y una bata que Sylphie había elegido para mí. La única otra cosa que me vino a la mente fue el hechizo de invocación que Nanaoshi me había dado antes. No sabía cuándo podría resultar útil, pero decidí llevarme 10 copias del pergamino. Podría hacer una nueva plancha de impresión en un solo día, pero no quería estar arrastrando tinta por el desierto. Los pergaminos eran mucho más ligeros y menos frágiles. Y si terminaba necesitando más, siempre podría intentar comprar tinta en Rapan. En esa nota, no tenía ninguna moneda local. Ni siquiera estaba seguro de qué tipo de dinero usaban allí. Probablemente fue más fácil traer algo que pudiera cambiar fácilmente por dinero en efectivo. Aparte de eso, solo necesitaba raciones de comida para el viaje. Este fue mi primer viaje a Begarit, por lo que no tenía idea de qué tipo de herramientas o equipo podría querer. Tendría que obtenerlos localmente a medida que surgiera la necesidad. Dado que nuestro viaje solo iba a durar 6 semanas, tenía algo de espacio libre en mis maletas para trabajar. Técnicamente, podría traer algunas cosas que realmente no necesitaba. Sin embargo, eso no significaba que fuera inteligente cargarme con tonterías. Probablemente era mejor viajar ligero. Llegaríamos a Bazar en una semana, así que no era como si estuviéramos vagando por el desierto por mucho tiempo. Aún así, decidí traer un libro que contenía algunos detalles sobre la magia de teletransportación, dados los riesgos potenciales que estábamos enfrentando. Sabía que Orsted había usado estas cosas en el pasado, pero eso no significaba que fuera seguro para nosotros. Regresé a las oficinas de la facultad, halagué a Genius por un tiempo y obtuve permiso para tomar prestados algunos títulos de la biblioteca a largo plazo. Cogí el libro que tenía en mente, un relato exploratorio del laberinto de teletransportación, y cogí un volumen llamado El continente de Begarit y la lengua del dios luchador mientras estaba en ello. Sentí que podría ser útil si tenía problemas para hacerme entender. Me pareció recordar que Ginger sabía un par de cosas sobre caballos, así que le pedí que me acompañara a un establo local. Aproveché la oportunidad para informarle a Sanova sobre la situación.
Ya veo. Entonces, ¿podrá regresar en aproximadamente medio año? Sí. Sin embargo, no puedo explicar cómo. ¿Es eso así? Ya sabe, podría ordenarle a Ginger que te acompañe, si quieres. No seas ridículo, Sanova, ¿por qué saldría de mi camino para convertirme en enemigo de la pobre mujer? ¿Qué? Bueno, está bien, entonces. No te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Solo preocúpate por cuidar a Sylvie y mis hermanas. No hay necesidad de preocuparse por eso. Quizás incluso podría asignar a Ginger para que las proteja en tu ausencia. Resoplé. ¿Soy solo yo, o estás tratando de sacarla de tu cabello? Sanova miró en dirección a Ginger, luego se inclinó para susurrarme al oído. La mujer es algo molesta, Rudeus. Desde que era niño, ella me sermoneaba sobre cada error que cometía. Y últimamente, también ha sido tan estricta con Julie. Se está volviendo tedioso. El tipo sonaba como un estudiante universitario quejándose de su madre. Supongo que tenía veintitantos, ahora que lo pienso. Pude entender cómo se sentía, más o menos. Sobre todo, sin embargo, me sentí mal por Ginger. Ella misma todavía era joven. La niña estaba desperdiciando sus veintes cuidando a un bebé de gran tamaño. ¿Qué piensas de esto, Julie? Yo pregunté. Nuestra alumna menor se había unido a la expedición de compra de caballos. Tendría que animarla a que siguiera entrenando mientras yo no estaba. Podríamos reanudar el proyecto de la figura de Ruiger después de mi regreso. La señorita Ginger simplemente señala los malos hábitos del maestro Sanova. Bueno, ahí vamos. Mejor compórtate, Sanova. Tienes que darle un buen ejemplo. ¿Qué? Sí, esto realmente me recordó a una madre irrumpiendo en el sucio apartamento, que sus dos hijos habían estado llenando de basura. En cierto modo, fue reconfortante. De todas formas, asegúrate de seguir practicando como prometiste mientras no estoy, ¿de acuerdo, Julie? Sí, gran maestro. Lo haré lo mejor que pueda. Julie no se tropezaba mucho con sus palabras últimamente. También teníamos que agradecerle a Ginger por eso. En este punto, la mujer en cuestión se acercó a nosotros, llevando un caballo por las riendas. Aquí tiene, Sir Rudeus. Creo que este debería satisfacer sus necesidades. Oh. Los caballos en estas partes tendían a ser criaturas voluminosas, ya que tenían que abrirse paso a través de la nieve la mayor parte del año. De cerca, este casi parecía una especie diferente de los delgados caballos de carreras con los que estaba familiarizado. No correría tan rápido, pero parecía que podría continuar durante días seguidos. Los caballos en este mundo eran monstruosamente fuertes en general. Sin ninguna razón en particular, decidí que era digno del nombre Matsukase. Gracias, Ginger. Has sido de gran ayuda. Está bien. No fue un problema real. ¿Quieres que le pida a Sanova que haga algo por ti? ¿Quizás masajear tus hombros? Sí, Rudeus. Tengo un gran respeto por usted, pero me gustaría que mostrara un poco más. Bien, bien. Perdón. Solo era una broma. A juzgar por la forma en que me estaba mirando, a Ginger no le pareció muy divertido. De todas formas. Tenía mi caballo y dejaba que las personas más importantes de mi vida supieran lo que estaba pasando. ¿Me estaba olvidando de alguien? Quizás. Sin embargo, sentí que había hablado con todos mis amigos. Badigadi todavía no estaba, pero yo no podía hacer nada al respecto. Bueno, lo que sea. Había marcado todos los elementos de mi lista de tareas pendientes, y había hecho jurar a todos los que sabían sobre los círculos de teletransportación que guardarían el secreto. Estábamos listos para irnos. El día de nuestra partida, mi esposa y dos hermanas me despidieron en la puerta principal. Volveré antes de que te des cuenta, Sylvie. Rudy. Sylvie me abrazó con lágrimas en los ojos. Me había acostumbrado a abrazarla durante los últimos 6 meses. Su cuerpo era pequeño e irradiaba calor.
A veces se sentía como abrazar a un animalito cariñoso. Pero hoy, le temblaban los hombros y sollozaba suavemente. Honestamente, esto no estaba haciendo que fuera demasiado fácil irse. ¿Debería quedarme atrás después de todo? Quizás podría esperar a que nazca mi hijo antes de ayudar al anciano. Quiero decir, piénsalo. Normalmente, me hubiera llevado casi un año llegar ahí. ¿No podría quedarme en casa otros 7 meses y marcharme después del nacimiento de mi hijo? El viaje solo debería durar 6 semanas, por lo que aún podría hacerlo según lo programado. No era lo suficientemente fuerte para evitar que los pensamientos pasaran por mi mente. Pero al final del día, Giz había estado lo suficientemente desesperado como para enviar un mensaje expreso desde el continente Vegarit. Esos servicios no eran baratos, ni siquiera para las cartas más breves. No era algo que hicieras a menos que tuvieras que hacerlo. El tiempo probablemente era esencial. Y si me fuera ahora, aún podría regresar para ver nacer a mi hijo. Básicamente, tenía que pensar en ello como una especie de viaje de negocios. Limpiando las lágrimas de Sylvie, hablé con mis hermanas, que estaban paradas torpemente detrás de ella en el vestíbulo. Aisha, Norm, las veré más tarde. Ocúpense de las cosas por mí, ¿de acuerdo? Yo mismo no estaba del todo seguro de lo que se suponía que significaba, pero las dos asintieron enfáticamente. No te preocupes, querido hermano. Mantendré las cosas bien controladas aquí. Por supuesto, Rudeus. Ten cuidado ahí fuera. Asentí. Es bueno escuchar. Traten de no pelear entre sí, ¿de acuerdo? Ellos respondieron, sí, en perfecto unísono. No pude evitar sonreír ante las expresiones sombrías y serias en sus rostros. Sylvie. El Inalice eligió este momento para montar dramáticamente en nuestro caballo. Llevaba 2 semanas completas de provisiones en la espalda, pero ni siquiera parecía sentir el peso. Nuestro Matsukase realmente era una bestia. Sé valiente, querida, estarás bien. De todos modos, no necesitas un marido dando vueltas para dar a luz. Créeme, estoy hablando por experiencia en este caso. Supongo que sí, dijo Sylvie con una débil sonrisa. Ten cuidado ahí fuera también, abuela. Oh, no te preocupes por mí. Me las arreglaré bien. El Inalice se echó el pelo hacia arriba en un gesto de suprema confianza. La mujer podía ser genial cuando quería. Parecía una dama caballero de un cuento de hadas o algo así. Fue una pena que la hubiera visto hacer una rabieta el otro día. El recuerdo de ese tipo manchaba toda la experiencia. Bueno, supongo que todo el mundo tiene sus puntos débiles, ¿verdad? Ciertamente no me faltaban algunos yo mismo. Bien entonces. Será mejor que nos pongamos en camino. Sin perder más tiempo, salté detrás de Elina Liz. Era una mujer esbelta, pero estaba sentada con la espalda recta en la silla. Fue un poco reconfortante saber que ella tenía las riendas. Tampoco fue desagradable tener mis brazos alrededor de ella. Sentí una pequeña punzada de culpa, pero oye, solo la estaba tomando prestada de Cliff por un tiempo, ¿verdad? Rudy. Sylvia inclinó la cabeza con curiosidad hacia mí. No es que estuviera haciendo algo sospechoso. En serio. Tuve que sujetarme fuerte para no caerme. Eso fue todo. Está bien, todos. Nos vemos pronto. Por fin, nuestro viaje se puso en marcha. Nos tomó 5 días llegar al bosque al suroeste de Saria. Durante esa primera etapa del viaje, nos acompañó un aventurero que habíamos contratado del gremio. Él sería responsable de llevar nuestro caballo de regreso a la ciudad después. Los caballos solo te retrasarían en un bosque denso, y no sabíamos el tamaño del teletransportador que usaríamos. Sería conveniente tener una bestia de carga para nuestros viajes por el desierto, pero era más inteligente conseguir una allí. Probablemente encontremos algo que se adapte mejor al clima local. En general, tenía más sentido que alguien escoltara el caballo de regreso a Saria por nosotros. No había salido barato, así que tenía toda la intención de quedarme con él. Nunca había aprendido a montar, así que pasé la mayor parte del viaje aferrándome a Elina Lice por detrás. Por supuesto, me mantuve ocupado.
de una manera perfectamente platónica. Pasé un día entero cargando ese pañal mágico que Cliff había creado. Esto involucró envolver mis brazos alrededor de la cintura de Elina Liz, así que atrapé a nuestra espada contratada lanzándome algunas miradas de envidia. Después de llegar al bosque, nos despedimos de Matsukase. Ojalá se llevara bien con Aisha y los demás. Ahora teníamos un bosque que investigar. Olvidé exactamente cuál era su nombre. Algo como el bosque de Lumen, tal vez. Una palabra que significa estómago en un idioma u otro. Esa elección tuvo sentido una vez que estuviste dentro del lugar. La vegetación era increíblemente densa. Había tantos árboles altos y viejos que sus ramas tapaban el sol. Es un lugar algo lúgubre, de verdad. El suelo estaba lleno de raíces, por lo que a menudo se sentía como si estuvieras caminando sobre un piso de madera irregular y lleno de bultos. Tenías que vigilar tus pasos constantemente. Los árboles más grandes tenían raíces mucho más grandes, y en algunos lugares, incluso formaban una especie de escalera natural. Era casi como una mazmorra al aire libre. Incluso un guardabosques experimentado podría perderse fácilmente en un lugar como este. Y una vez que te desviaste del camino, sería muy fácil convertirte en la presa de un monstruo, o resbalarte y caer de una plataforma de madera. Sin duda, muchos cuerpos humanos habían sido digeridos por este bosque a lo largo de los siglos. No parecía que ningún leñador viniera aquí con demasiada frecuencia. Quizás los monstruos aquí eran relativamente fuertes o numerosos. O tal vez había otros bosques en el área que estaban más convenientemente ubicados. Probablemente fue una combinación de los tres, honestamente. Para ser claros, los leñadores de este mundo no eran nada de lo que burlarse. Un equipo de leñadores solía ser más organizado y capaz que una banda promedio de aventureros. Los bosques ofrecían abundante madera, pero también eran el hogar de muchos monstruos. Cortar un solo árbol fue una tarea peligrosa. La gente tenía que formar equipos y a veces, incluso contratar guardaespaldas. Una expedición típica implicaba un combate serio además de la tala de madera real, por lo que el gremio de leñadores albergaba a muchos personajes formidables. Además, su trabajo tenía una función vital en este mundo. Si los árboles no fueran talados de forma regular, eventualmente obtendría enjambres de peligrosos treants. ¿Recuerdas la formación que discutimos antes, Rudeus? Dijo el Inalís. Tomemos nuestras posiciones. Entendido. Aún así, esto no fue nada para los aventureros veteranos como nosotros. Estábamos alerta, por supuesto, pero tranquilos. El Inalice tomó la delantera y yo la seguía a una distancia determinada. Como era de esperar de un elfo, sabía cómo navegar por este terreno. Y gracias a su excelente audición, teníamos una advertencia anticipada cada vez que los enemigos intentaban tendernos una emboscada. 3 monstruos a las 2. Lo tengo. A la orden, disparé un cañón de piedra adelante y a mi derecha. El proyectil golpeó a un jabalí verde justo cuando atravesó el follaje, y lo envió volando hacia atrás en un chorro de sangre. Sus 2 compañeros inmediatamente dieron media vuelta y huyeron. El Inalice estaba manejando la parte de búsqueda, y yo estaba en el deber de destruir. Hasta ahora, estábamos eliminando todas las amenazas incluso antes de que se acercaran a nosotros. No nos habíamos involucrado en ningún combate real hasta ahora, lo cual estaba bien para mí. El Inalice parecía estar guiándonos por áreas peligrosas donde los animales se congregaban en grandes cantidades. Evidentemente, se trataba de una habilidad que había adquirido a lo largo de los años, en lugar de una especie de instinto elfo natural. Creo que lo encontré. Este es el monumento que estábamos buscando, ¿verdad? Después de un tiempo, el Inalice vio lo que vinimos a buscar. Se trataba de una losa de piedra plana con un símbolo tallado en su superficie, parado frente a una gruesa pared de vegetación. Me había resignado a la posibilidad de que estuviéramos peinando este bosque durante 2 o 3 días, pero logramos encontrarlo antes de que se pusiera el sol. Quizás la mujer tenía puntos de habilidad en encontrar secretos o algo así. Lo que está tallado en la piedra me era familiar a los monumentos a los 7 grandes poderes. Llevaba la cresta del dios dragón, un patrón anguloso y nítido formado principalmente por triángulos.
Me recordó un poco al símbolo mágico que apareció en la frente de algún personaje de anime cuando se encendió, aunque los detalles específicos eran totalmente diferentes. Tal vez se suponía que ambos eran representaciones de la cara de un dragón. Aún así, ¿había visto esta cresta sola antes? Correcto. Se parecía mucho al símbolo de esos papeles que había encontrado en el sótano de mi casa. Había algunas diferencias sutiles, pero definitivamente eran similares. Quizás el hombre que creó ese robot asesino tenía alguna conexión con el dios dragón. Bueno, probablemente había un montón de símbolos similares por ahí. En mi viejo mundo, muchos países tenían banderas similares. ¿Ocurre algo? No, no es nada. El Inalice se había dado cuenta de que estudiaba detenidamente el símbolo, pero decidí no seguir con esta línea de pensamiento. Teníamos otras prioridades en este momento. Entonces empezaré a quitar la barrera, dije. Está bien, el Inalice se dio la vuelta para mirarme la espalda mientras trabajaba. Puse una mano sobre la superficie de la piedra, y abrí el diario de Nanaoshi en la página donde había escrito sus notas. Había un encantamiento específico que se suponía que debía usar. El dragón vivió solo para sus ideales. Nadie podía escapar del alcance de sus poderosos brazos. Fue el segundo en morir, un general dragón, sus escamas verdes y doradas, su vida, la más efímera de los sueños. En nombre del emperador dragón sagrado Sirad, rompo su sello. En el instante en que la última palabra salió de mi boca, sentí que el maná fluía desde mi brazo hacia la tableta, y el mundo comenzó a distorsionarse ante mis ojos. El aire mismo pareció girar extrañamente por un momento. Cuando esto pasó, la gruesa pared de árboles y plantas frente a mí había desaparecido, dejando un edificio de piedra en su lugar. ¡Wow! Nunca había visto un encantamiento como este, dijo el Inaliz, mirando la estructura con asombro. Tampoco era nada que hubiera visto antes. Pero la forma en que esa tableta me había succionado maná me era familiar. Probablemente se trataba de un implemento mágico estacionario de gran tamaño. Si lo partimos por la mitad, probablemente encontraremos un montón de complejos círculos mágicos grabados en su interior. Aún así, este encantamiento me pareció un original del dios dragón, con todas las referencias a varios dragones. Ese tipo del emperador dragón sagrado Sirad era uno de los 5 generales dragón de las viejas historias, ¿verdad? Este encantamiento parecía estar incompleto, dado que carecía del nombre del hechizo en sí. Pero si tuvieras todo, tal vez te permitiría imitar el poder de esta tableta y disipar las barreras mágicas libremente. Parecía inquietantemente plausible. Vamos, entonces. Está bien. Quería desarraigar esta tableta y llevarla a casa conmigo, pero eso parecía el tipo de cosas que podrían hacer que Orsted me asesinara. Ya había tenido suficiente de eso para toda una vida. El edificio que teníamos ante nosotros era una estructura achaparrada de un solo piso. Enredaderas de hiedra corrían a lo largo de sus paredes, y había lugares donde las piedras se habían derrumbado a lo largo de los años. El lugar parece una ruina antigua bastante típica, ¿no? He visto algunos laberintos con entradas que se parecían un poco a esto, dijo el Inalice. Correcto. No tienes ninguna experiencia con laberintos, ¿verdad, Rudeus? No. He explorado algunas ruinas antiguas y demás, supongo, pero no un laberinto real. En ese caso, asegúrate de seguirme de cerca. Solo da pisa donde yo lo haga. Claro, puedo hacer eso. Pero, no creo que este lugar sea un laberinto, ¿verdad? Es mejor prevenir que lamentar. Lo suficientemente justo. Podría haber trampas allí, por lo que sabíamos. Aún así, el Inalice no era una pícara ni nada. ¿Era siquiera capaz de encontrar trampas? Solo para estar seguro, activé mi ojo de la previsión. No era un gran sistema de alerta anticipada, pero podría ayudarme a sobrellevar un poco mejor cualquier emboscada repentina. Está bien, Rudeus. Vamos. Esté preparado para cubrirme si las cosas se ponen feas. Entiendo. Con cautela, el Inalice y yo entramos juntos en la ruina de piedra. El interior también estaba hecho de piedra. Aquí y allá,
se podían ver enredaderas o raíces de árboles asomando por las paredes. Básicamente, una situación clásica de ruinas forestales. Sin embargo, no era una estructura tan grande. De hecho, parecía que solo había 4 habitaciones. Las atravesamos lentamente, asegurándonos de investigar cada rincón. Las 2 habitaciones más cercanas a la entrada eran espacios completamente vacíos de unos 7 metros cuadrados. La tercera tenía un pequeño armario en un rincón. Cuando abrimos la puerta, encontramos ropa de invierno de la talla de un hombre almacenada en el interior. Estos claramente no habían estado sentados aquí durante décadas. Alguien se había cambiado de ropa aquí hace relativamente poco tiempo. Y por alguien, me refiero a Orsted. El círculo de teletransportación supuestamente nos iba a dejar en medio de un desierto, y esta región estuvo cubierta por fuertes nevadas durante buena parte del año. Tenía que imaginarme que sería difícil comprar ropa adecuada para ese clima en Vegarit, que probablemente era la razón por la que había dejado esto aquí para su próxima visita. Si hubiera sabido que podíamos dejar cosas así, podría haber llevado un poco más de equipaje. Sin embargo, no tenía sentido llorar por la leche derramada. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna razón por la que estás mirando esa ropa? Nah. Me pregunto si hay algo que podamos dejar para nuestro viaje de regreso. No lo creo. Básicamente, estaríamos tirando suministros si los dejamos aquí. Sin duda, la comida que teníamos con nosotros no iba a seguir siendo comestible si la dejábamos aquí durante meses. Barrera o sin barrera, probablemente había errores aquí. Entonces, sigamos nuestro camino, dijo el Inalis, volviéndose hacia la salida. Correcto. En la cuarta y última habitación, encontramos un conjunto de escaleras que conducían a la oscuridad. Ara. Ahora esto parece sospechoso. El Inalis escudriñó el área alrededor de las escaleras, y revisó cada rincón de la habitación como un jugador de FPS despejando un área. Supongo que las escaleras eran lugares populares para colocar trampas. Está bien, entonces. Creo que estamos bien. Al final, sin embargo, no encontró nada. No me sorprendió demasiado. Si alguien quisiera poner trampas en este lugar, probablemente también habría puesto algunas en la entrada. Voy a bajar primero. Cuida mi espalda, Rudeus. Entendido. El Inalis bajó las escaleras muy lenta y cuidadosamente. Me aseguré de seguir exactamente sus pasos. Curiosamente, las ruinas no se volvieron más oscuras a medida que descendíamos. La razón de esto quedó clara cuando llegamos al pie de las escaleras. Bueno, ahí está. Había un enorme círculo mágico en el suelo frente a nosotros, tan grande como una de las habitaciones del piso de arriba. En tamaño, al menos, era comparable al que había estado atrapado en el Palacio Real de Cirón. Y estaba emitiendo una luz blanca azulada constante. ¿Este sería el círculo de teletransportación, entonces? Tendría que asumir que sí. Solo para estar seguro, saqué el diario de Nanaosi de mi bolso y revisé sus notas. Lo que teníamos frente a nosotros se parecía mucho a su dibujo de un círculo de teletransportación bidireccional. Hubo algunas diferencias menores, pero todas las características principales estaban ahí. Todo lo que teníamos que hacer era entrar en esto y, en teoría, deberíamos encontrarnos en el continente de Vegarit. Sin embargo, el Inalice no parecía tener prisa por probarlo. Ella estaba mirando el círculo mágico con una expresión vacilante en su rostro. ¿Te pasa algo, el Inalice? Tengo algunos recuerdos bastante dolorosos relacionados con la teletransportación, eso es todo. ¿Memorias dolorosas? ¿Estaba hablando de algún incidente de sus días como aventurera? Sí, bueno. No eres la única. Ah. Supongo que no. El Inalí se negó con la cabeza y volvió a mirar el círculo mágico. Esta vez, había una expresión sombría y decidida en su rostro. Si esto nos deja caer en medio del océano, agregué amablemente, asegurémonos de que Nanaosi se arrepienta. Está bien, dijo el Inalis. La sujetaré mientras tú lo introduces. ¿Podríamos optar por algo menos sexual? Sexual. No especifiqué en qué estarías metiéndote, cariño.
Siempre puedes meter un dedo en su nariz o algo así. Tienes una mente bastante sucia. En realidad, meter el dedo en la nariz de una chica todavía me suena un poco sexual. ¿De verdad? Tendré que ver si Cliff quiere probarlo más tarde. No me culpes si él acepta eso. Sonriendo, el Inalice me tomó de la mano. Su agarre era fuerte, a pesar de sus delgados dedos. Esta fue la mano de una aventurera. También estaba un poco caliente y sudorosa, e hizo que mi corazón comenzara a latir un poco más rápido. Por supuesto, tenía a Sylphie y el Inalice a Cliff. Si pasara algo entre nosotros, ambos estaríamos cometiendo adulterio. Y no era como si tuviéramos sentimientos el uno por el otro en ese sentido, de todos modos. Espero que no lo malinterpretes, Rudeus. Es importante para nosotros estar en contacto físico cuando nos teletransportamos, si queremos asegurarnos de que nos mantenga unidos. Cierto. Sí. Lo siento por eso, Abs. Eso es algo vergonzoso. Ya no era virgen, así que no tenía excusa para seguir cometiendo este tipo de errores. Ahí voy de nuevo, seduciendo al marido de mi nieta sin siquiera intentarlo, suspiró el Inalice. Es simplemente criminal ser tan hermosa, supongo. Sí. Es mejor expiar sus fechorías solicitando el divorcio. Oye. Vamos, ahora solo estás siendo grosero. Eso estuvo mejor. Si convertíamos la incomodidad en una broma, apagaba la tensión sexual. El Inalice realmente sabía cómo manejar este tipo de situaciones. Está bien, entonces, ¿nos vamos? Vamos a hacerlo. Los dos entramos juntos en el círculo de teletransportación. Fin del capítulo 9.